va a ayudarnos. Ella pues va a presentar el tema de infección por Helicobacter pylori. Doctora, es suyo el micrófono. Muchas gracias. Muy buenos días con todos. La verdad es que es un verdadero gusto poder colaborar con ustedes, compartir un poco de mis conocimientos, de mi experiencia en este tema, y realmente creo que ustedes, que son la juventud, son quienes nos van a ayudar a prevenir la gran cantidad de pacientes que llegan ya a la consulta del médico especialista con un cáncer gástrico avanzado, en la que lamentablemente a veces ya no podemos ofrecerles mayores alternativas. Entonces creo que este tema es muy importante y, como les decía, son los médicos primarios, son los médicos jóvenes los que realmente van a poder darnos una solución al tema. Voy a tratar de compartir la pantalla con ustedes para poder iniciar la presentación. Déjenme ver si lo logro, porque la tecnología y yo no somos precisamente buenos amigos, pero ahora hemos tenido que hacer las paces en vista de estas nuevas modalidades. Déjenme ver ahí. Ok. ¿Sí se ve la presentación? Sí, doctora, se ve bien. Ok, muy bien. Entonces vamos a iniciar. El tema que se me pidió compartir con ustedes fue infección por Helicobacter pylori. Vamos a empezar un poco con las generalidades del Helicobacter pylori. El Helicobacter pylori, como la gran mayoría de ustedes conoce, es un bacilo gram negativo, lo cual es muy importante que lo tengamos presente porque esto nos va a servir a la hora de iniciar un tratamiento. Es una bacteria microaerófila que tiene 4 a 6 flagelos, y ya vamos a ver por qué también es importante conocer esta característica del Helicobacter. Fue identificado por primera vez en 1983 por los australianos Warren y Marshall, quienes se ganaron un premio Nobel a la medicina gracias a este descubrimiento. Incluso de forma anecdótica les puedo contar que Marshall, para demostrar que él tenía razón, se inoculó a él mismo la bacteria para comprobar que esa bacteria le causaba gastritis. Siempre se lo ha asociado con la enfermedad ácido péptica y se ha podido demostrar a lo largo de los años que es la causa del 90% de las úlceras duodenales y hasta el 80% de las úlceras gástricas. Recordemos que antes de este descubrimiento se pensaba que las úlceras eran porque no comíamos a las horas adecuadas o porque teníamos algún tipo de mal hábito o porque habíamos ingerido cosas picantes, irritantes, y eso era lo que nos había causado la úlcera. El margen restante de úlceras generalmente son asociadas a los medicamentos antiinflamatorios no esteroides, ¿no? También es importante que conozcamos que la prevalencia de esta bacteria es muy alta, sobre todo en los países en vía de desarrollo, como el nuestro, y generalmente se contrae durante la infancia y va aumentando a medida que progresamos en edad. La tasa de infección en adultos en los países en vías de desarrollo, como el nuestro, supera el 80%, lo cual quiere decir que probablemente de todos los que estamos escuchando esta charla, incluido yo, tengamos esta bacteria. Entre los países industrializados, o los países más desarrollados, el porcentaje aproximado es entre el 20 y 50%. Japón, pese a que es un país con bastante desarrollo, también tuvo una tasa muy elevada de Helicobacter pylori, aunque han logrado bajarla al 40%, y por eso es que Japón es uno de los países con cáncer gástrico, con una tasa muy elevada de cáncer gástrico. Esta se considera como la infección bacteriana crónica más común en el mundo. 2/3 de la población mundial tienen esta bacteria. Y
Se considera también que la vía fecal oral u oral-oral es la más común. Y es por esto que en los países en vías de desarrollo donde es más alta la incidencia. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos en nuestros países acceso a agua potable en todas las zonas. Tampoco hay buenos hábitos de higiene. Bueno, eso debemos agradecerle al COVID, que por lo menos gracias al COVID la gente ha adquirido un poquito más de hábito en cuanto al lavado de manos, desinfección de frutas y verduras. Por lo menos mientras hubo la pandemia, la gente como que tomó un poco de conciencia al respecto. En algo nos va a ayudar a bajar esta tasa de Helicobacter pylori. Se ha tratado de investigar también últimamente si es agua y los alimentos también se ha demostrado que pueden ser portadores de Helicobacter pylori, porque el Helicobacter puede transformarse, puede adoptar otras formas, como cocos, para poder vivir en el agua y los alimentos y de esa forma llegar a nuestro organismo. Vamos a ver un poco sobre la patogenia del Helicobacter pylori. ¿Cómo es que esta bacteria puede llegar a causarnos daño? Hay muchas causas por las cuales el Helicobacter puede llegar a producirnos una enfermedad como tal. Hay características tanto de su estructura y características bioquímicas que le van a permitir a esta bacteria vivir en la mucosa de nuestro estómago. Y también van a producir los daños a nivel de los tejidos y le van a permitir también liberar mecanismos de defensa. Recordemos que esta bacteria vive en el estómago donde tenemos ácido. Sin embargo, el ácido gástrico no logra destruirla. Por ejemplo, tiene varias proteínas, entre esas adesina, ureasa, y tiene flagelos, que es lo que hablábamos al inicio, que le van a permitir adentrarse en la mucosa y protegerse del ácido y evitar así ser destruida. Generalmente esta bacteria va a generar las proteasas, que son las que debilitan el revestimiento mucoso del epitelio gástrico. Produce ureasa, que también es una proteína, y desdobla la urea de la luz en amonio y en dióxido de carbono. Y así se genera una capa y se protege del pH ácido del estómago, para que vean que es una bacteria inteligente de alguna forma. Y por medio de todas estas proteínas que vimos anteriormente, se va a adherir a las membranas de la mucosa gástrica, a las membranas epiteliales, especialmente en el antro gástrico. ¿Por qué? Porque ahí hay menos secreción ácida y por eso es que hay más úlceras en ese nivel. Y puede generar reacciones inflamatorias y comenzar a producir la famosa infección ya por Helicobacter pylori. Entonces, estas son las características de la bacteria, pero también nosotros tenemos un sistema de defensa. Entonces, depende también del huésped, de los factores del huésped. Si el huésped tiene un sistema inmune adecuado, pues bueno, las células de nuestro sistema inmune también pueden ser capaces de destruir la bacteria y de esta forma tratar de evitar que esta infección pueda llegar a causarnos una enfermedad como tal. Esta colonización pueda llegar a causarnos una infección como tal. Vamos a ver un poco las manifestaciones clínicas. Como decíamos al inicio, millones de personas están colonizadas por el Helicobacter pylori. Hablábamos en países en vías de desarrollo hasta el 80%. Pero no todas las personas tienen la infección por Helicobacter, es decir, no todas desarrollan la enfermedad como tal. E incluso algunas que teniendo la infección no llegan a tener síntomas de la infección, no dan manifestaciones clínicas de la infección. La mayoría tienen una infección asintomática, lo cual puede ser de alguna forma hasta peligroso. Yo a veces les comparto a mis pacientes algo que me ocurrió en una consulta con un paciente que llegó con muchos síntomas dispépticos, tenía mucho dolor, no toleraba los alimentos, incluso hasta el agua le producía dolor, náuseas, vómitos. Se le hizo una endoscopía, en realidad tenía Helicobacter pylori y se le sugirió, porque él decía que comía en su casa, que la esposa y toda su familia se hiciera un examen para ver si su entorno tenía Helicobacter.
La esposa tenía Helicobacter pylori y no tenía síntomas digestivos. Pero el esposo quería que ella también se haga un examen endoscópico. Y se le hizo el examen endoscópico. La señora tenía un cáncer gástrico incipiente, pese a que ella estaba asintomática por completo. Gracias a Dios se la operó, recibió su tratamiento y no llegó a mayores. Ya creo que tiene unos 12, 13 años de lo que la operaron y recibió el tratamiento. Y fue un cáncer que estaba recién iniciando y se pudo solucionar. Pero realmente fue porque el esposo era el que tenía síntomas y ella no. Entonces, a veces esta bacteria que no nos da síntomas sí puede estar causando lesiones serias a nivel del estómago. Entonces, como les comentaba anteriormente, hay factores propios de la bacteria. Si es una bacteria bastante agresiva, si tiene un huésped que no tiene un buen mecanismo, ha recibido el tratamiento adecuado o de que se formen las úlceras, primero la gastritis y después las úlceras gástricas o duodenales. Y también, con el tiempo y considerando nuestros antecedentes patológicos familiares, también podría progresar a un cáncer gástrico o a linfomas, sobre todo al linfoma MALT. Recordemos que esta bacteria ya fue catalogada por la OMS como carcinogénica. La infección es asintomática, como les decía, en la mayoría de los casos, y solo el 20% de los pacientes va a tener una enfermedad clínica como tal. La mayoría va a tener los síntomas clásicos de una enfermedad acidopéptica, es decir, epigastralgia, pirosis, meteorismo, reflujo, languidez, hambre dolorosa, los síntomas de siempre. Entonces, a esos pacientes es necesario investigar si tienen o no esta bacteria, al menos en nuestro medio, donde tenemos una prevalencia muy alta de Helicobacter pylori. Lo que les comentaba hace un momento sobre el cáncer gástrico, en la historia natural de la enfermedad, tenemos que esta enfermedad puede tener fases en las que está asintomática, que es la fase inicial, la fase en la que esta bacteria está trabajando lentamente y que puede ir causando los daños. Y esto puede demorarse a veces hasta 2 años o un poco más de 2 años. Es decir, que esta bacteria nos da tiempo para actuar y trabajar. Si nosotros hiciéramos investigaciones, chequeos, otra rutina, cada año, quizás podríamos detener esta bacteria a tiempo, antes de que llegara a causar una lesión realmente seria a nivel de la mucosa gástrica. Por eso es que yo les decía desde el principio de la conferencia que la prevención primaria es básica. Esto tiene que hacerlo el médico primario. Esto no es necesario que llegue al médico especialista. Sí, me voy a quedar sin muchos pacientes, es verdad. Pero esto debe hacerse desde el inicio. Esto debe hacerse así como se hacen todos los tratamientos preventivos de investigación, así como se hace con un Papa Nicolau, porque esto debe hacerse de forma preventiva para diagnosticar y tratar el Helicobacter pylori. Se debe tratar y educar al paciente, que hagan cambios en estilo de vida, que hagan cambios en la dieta, para nosotros poder detectar al paciente, por ejemplo, cuando tiene recién gastritis crónica, o quizás cuando está en esta fase de una displasia, que todavía podemos mantenerlo ahí y evitar que progresen ya a cáncer temprano. Y la mayoría de los casos que recibimos ya en las consultas de gastro son cáncer avanzado. Yo tengo justamente ahorita ingresada una paciente que fue por dolor abdominal, una señora de 80 años, con dolor abdominal, fue hasta mal diagnosticada al ingreso, le habían ingresado como una obstrucción intestinal. Y en realidad no era ninguna obstrucción intestinal, tenía un eco que decía cirrosis, totalmente de cabeza sus diagnósticos iniciales. Se hizo una endoscopía y lo que hay son 2 úlceras de aspecto neoplásico.
y la aparente cirrosis del eco lo que son lesiones metastásicas a hígado. La señora refiere que tiene más o menos 5 años con síntomas dispépticos, entre comillas, que en realidad deben haber sido síntomas ya de alguna de estas fases de gastritis que nunca fueron ni investigados ni ahora aún tratados. En una mujer de más de 80 años ya no hay mucho que ofrecer. Y eso es lo que tenemos que evitar. Por eso es importante diagnosticar y tratar infección de Helicobacter pylori en individuos asintomáticos. Es decir, en personas que quizás no se quejan de molestias, pero que vienen de zonas de alto riesgo de cáncer gástrico o en zonas donde hay bastantes incidencia de Helicobacter pylori, como en nuestro país. Diagnosticar y tratar Helicobacter pylori en individuos dispépticos sintomáticos con gastritis por Helicobacter pylori para evitar que lleguen a tener gastritis atróficas, metaplasia intestinal y a futuro lleguen a tener un cáncer gástrico. Diagnosticar y tratar infección de Helicobacter en pacientes con antecedentes de resección mucosa endoscópica por cáncer gástrico temprano, porque este paciente ya tuvo una lesión, este paciente hay que hacerle seguimiento, porque así como ya tuvo lesión, puede volver a tener cáncer gástrico. Si tuvo un familiar en primer grado con cáncer gástrico, es un paciente al cual debemos hacerle seguimiento. Y el seguimiento debe hacerlo el médico primario. Y al menor signo de alarma, derivarlo al especialista. Si yo tuve o tengo papá, mamá con cáncer gástrico o con cáncer en tubo digestivo, de colon, lo que sea, ese paciente hay que hacerle monitoreos y controles anuales, aunque no sienta nada, y explicarle al paciente la necesidad de hacer sus controles. Muchas veces los pacientes se niegan y no quieren, pero hay que buscar la forma de llegar al paciente. Lamentablemente en nuestro país no tenemos cultura de prevención. Vamos al médico solo cuando tenemos signos y síntomas que no mejoran con la medicación que nos automedicamos o que nos dijo el boticario y que ya realmente no nos mejora. Si no, no vamos. Si no, priorizamos cualquier otra cosa. Pero tenemos cualquier excusa. No tengo plata, no tengo tiempo, no me dan turno, lo que sea. Pero no tenemos cultura de prevención. Y ustedes que son los médicos jóvenes, es lo que más deben trabajar, en prevención. Y también a los pacientes que han sido sometidos a gastrectomías subtotales. Todo paciente que haya tenido una intervención quirúrgica a nivel gástrico debe ser sometido a monitoreos y controles, tanto de Helicobacter pylori como de prevención de cáncer gástrico. Ahora, el tratamiento debe darse desde los 21 años, si es que detectan que ya tiene Helicobacter pylori. Hay que comenzar a tratar a los pacientes desde edad temprana para evitar lo que hablábamos antes, cronicidad, que tengan muchos años la bacteria y con el tiempo lleguen a tener gastritis crónica, gastritis atrófica, displasia y progresen hasta cáncer gástrico. Ahora, hay otras enfermedades que se han vinculado a esta bacteria. Todos asociamos Helicobacter pylori y enfermedad ulceropéptica, pero hay enfermedades extradigestivas y son en muchos niveles, como por ejemplo las enfermedades autoinmunes. Se la ha vinculado con la artritis, con Sjögren, con tiroiditis autoinmune, con enfermedades cardiovasculares como la coronaria, la aterosclerosis urticaria, con enfermedades hematológicas, en especial con la
anemias, la neutropenia. No solamente el Helicobacter es una enfermedad que debe ser, una bacteria que debe ser tratada por el gastroenterólogo. O sea, la mayoría dicen, no, yo soy médico general, tiene Helicobacter, vaya al gastroenterólogo, fin del comunicado. Es una bacteria que debe ser manejada, estudiada y conocida por todos. Sobre todo por el médico primario, por el médico general, por el médico que recibe por primera vez al paciente. Entonces, quizás alguno de los pacientes que ustedes reciban y tiene una anemia de deficiencia de hierro, tenga Helicobacter pylori. Sí, puede ser que tenga una deficiencia de hierro porque tenga una úlcera y está haciendo un sangrado, tenga un examen de sangre oculta positivo y por eso hay por ahí ya una alarma. O tenga alguna de estas otras enfermedades y esté vinculada a Helicobacter pylori. Entonces, es importante que lo tengan en cuenta porque la mayoría de las veces se nos pasa por alto, porque si bien es cierto no es común, aún hay muchas cosas en fase de investigación, porque eso es lo maravilloso de medicina, nada es absoluto, nada es descrito, todo cambia. De lo que yo estudié cuando estaba en la universidad, yo digo que el 90% ha cambiado, lo único que creo que no ha cambiado casi o mucho es anatomía, pero de ahí muchas cosas han variado, ¿no? Entonces, sí es importante que ustedes tengan en cuenta que esta bacteria puede estar asociada con otras enfermedades, no solamente las digestivas. Pero, ¿cómo llegamos al diagnóstico de Helicobacter pylori? Para Helicobacter pylori tenemos varias opciones. Podemos hacer el test de urea en aliento, tenemos los exámenes serológicos, la detección en heces, los test rápidos de ureasa, los estudios histopatológicos, y en realidad todas son buenas. Y todas tienen sus cosas no tan buenas, sino que son como los seres humanos. Nada es perfecto, pero hay unos mejores que otros. Entonces, vamos a verlos un poco de cada uno para que ustedes tengan una idea de cuáles son las opciones que tienen y realmente cuál debería ser, según el paciente, quizás el más adecuado. La prueba del aliento está considerada ahorita como el gold estándar para la detección del Helicobacter pylori. Es quizás la prueba más fácil, la más segura, la más cómoda para detectar el Helicobacter pylori. Antes teníamos el inconveniente de que en nuestro medio no se encontraba con mucha facilidad, ahora sí hay laboratorios y algunos centros donde se están haciendo. No es muy barata, pero tampoco es exageradamente cara, más o menos cuesta entre 40 y 50 dólares y es bastante buena y confiable. Recordemos que la ureasa es la enzima más abundante que produce el Helicobacter pylori, por lo tanto es en base a esto que se puede detectar. Siempre se le debe recomendar al paciente que 2 semanas antes del examen no puede tomar ni antibióticos ni los inhibidores de bomba de protones, ni tampoco medicamentos que contengan bismuto, como el bismutol, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque eso me puede alterar el resultado del examen y no serviría. Entonces, por ejemplo, ahí hay un pero, como yo les digo, ¿no? Y ahí no es perfecto, porque quizás el paciente, y al menos en un medio como el nuestro, es muy fácil acceder a un antibiótico. Me da gripe, entre comillas, voy a la farmacia y la amoxicilina o me da claritromicina, me da cualquier cosa y me da 3 tabletas. Chao. Y me las tomo y me fui. Y eso me puede arruinar mi resultado de test de la... O me da diarrea y me da cualquier antibiótico que al de la botica se le antoja. Y me tomo 1 o me tomo 2 y... vale. Igual, es que me arde el estómago y el farmacéutico me da cualquier inhibidor de bomba de protones. Y para el paciente inhibidor de bomba de protones solo es omeprazol, pero me da otro y como el paciente no sabe, se lo toma. Entonces hay que ser muy estricto en la recomendación, decirle al paciente que no puede tomar nada, ni siquiera un remedio natural, entre comillas, si primero no le consulta si lo puede o no tomar antes de hacer el examen. Entonces ya por ahí hay como que esa pequeña dificultad para hacer el test en nuestro medio.
En otros países no ocurre porque necesitan una prescripción médica para poderlo hacer. Durante el examen lo que van a hacer es darles a tomar una bebida especial que contiene urea y eso va a producir precisamente la ureasa, que es lo que se va a poder cuantificar en el examen. Se va a producir el dióxido de carbono y es lo que se detecta, ¿no? Se respira y se exhala después de 10 minutos y si da positivo, pues sabemos que tiene Helicobacter y si no, sabemos que no lo tiene. Entonces, no se necesita realmente una preparación muy exhaustiva para el examen, no es doloroso, no es incómodo, no hay que hacer absolutamente nada en especial para el test. O sea, a los pacientes les resulta cómodo. Lo único, la preparación las 2 semanas previas al procedimiento. El otro test que en nuestro medio tiene bastante aceptación es el de Helicobacter pylori en heces. Se busca si es que hay el Helicobacter en las heces del paciente. Lo incómodo aquí es tomar la muestra de heces, que definitivamente no es para nada agradable coger la muestra de heces, pero es bastante confiable si es que se utiliza este método, que es el de ELISA monoclonal. ¿Por qué? Hay muchos laboratorios que hacen pruebas de Helicobacter pylori en heces, pero utilizan otros métodos que no son realmente fiables y esos nos pueden dar exámenes falsamente negativos o falsamente positivos. Entonces, hay que ser cuidadosos en eso. Cuando pidamos un examen de Helicobacter pylori en heces, pidámoslo por método de ELISA. No es necesario que le pongan ELISA monoclonal, pero con que le pongan método de ELISA, ya sabemos que va a ser un test bastante fiable. Este test de Helicobacter pylori en heces tiene un costo muy similar al test del aliento. Pero, por ejemplo, el test del aliento en un paciente mayor, pacientes con EPOC, niños que no pueden soplar, pacientes con Alzheimer o con algún tipo de dificultad, es un poco, o sea, necesita la colaboración del paciente. Entonces, si el paciente no puede colaborar, pues se puede recurrir a este tipo de test en heces que cualquier persona recoge la muestra y la envía al laboratorio, el paciente no debe concurrir al lugar. Y ahora por este asunto de pandemia, hay pacientes adultos mayores que no quieren salir, no quieren ir. Entonces se puede tomar la muestra y un familiar lleva la muestra al laboratorio y listo. Y es bastante confiable. También tenemos las pruebas serológicas. Dentro de las pruebas serológicas tenemos 3 tipos de anticuerpos. Los IgA, los IgG y los IgM, que son las pruebas de inmunoanálisis, ¿verdad? O también de ELISA para Helicobacter. En estas podemos ver anticuerpos específicos dirigidos para el Helicobacter pylori. Estos van a tener una sensibilidad y una especificidad menores que las pruebas anteriores. La sensibilidad es de 85% y la especificidad va a ser de 79%. Entonces, estas pruebas no son tan confiables como el test del aliento o como el examen de Helicobacter pylori. Pero en cambio son más económicas, a veces los pacientes las prefieren por costos. Con estas pruebas en cambio están recomendadas para pacientes en los cuales no se pueden realizar las 2 pruebas anteriores de las que estábamos hablando. También tenemos otro tipo de pruebas que son las pruebas rápidas, que se pueden hacer en sangre, se pueden hacer en orina, se pueden hacer en saliva. Y tienen la ventaja de que los médicos las pueden hacer, así como hacemos la oficina, en el consultorio, pero no tienen la precisión y la exactitud que deberían. Y por esto es que no han sido consideradas como recomendadas. Entonces hay médicos que las utilizan, pero no han sido realmente aprobadas. Las convencionales son las más efectivas y las que realmente se han recomendado para dar un verdadero y certero diagnóstico. Ahora, también es importante resaltar que si un paciente tiene anticuerpos positivos para el Helicobacter pylori, no necesariamente quiere decir que tiene una infección por Helicobacter pylori. Yo les decía que los test serológicos hay casos en los que los podemos hacer
porque no podemos hacer, por ejemplo, el test en heces o el test del aliento. Y los casos son en las hemorragias gastrointestinales. A veces las gastritis atróficas nos pueden dar falsos negativos en los exámenes de heces. Y también cuando hay tumores, ¿no? Por ejemplo, en los carcinomas o en los linfomas mal, si no hemos podido tomar las muestras durante la endoscopía, pues entonces sí podemos utilizar un test serológico que nos oriente a saber si el paciente tiene Helicobacter pylori o no. Y en estos casos realmente digo yo que es más para documentarlo, porque si ya el paciente tiene un linfoma mild, yo le trato el Helicobacter pylori, sí, pero es un poco tarde, por no decir bastante. Ahora, definitivamente, lo mejor es demostrar el Helicobacter pylori en una biopsia. Porque como yo le digo a los pacientes, nada como vernos cara a cara, frente a frente. Con la biopsia, el patólogo ve la bacteria. No hay duda, no hay margen de error, a menos que tenga un mal patólogo. O que el endoscopista no tome bien la muestra. Pero eso es muy improbable. Ahí vemos ya las formaciones, vemos los bacilos, vemos el Helicobacter. Ahí no hay duda de si usted tiene o no tiene Helicobacter pylori. Esa es la mejor prueba para diagnosticar Helicobacter pylori. Pero por supuesto, tiene dos inconvenientes. Para hacer la biopsia hay que hacer la endoscopía, que es un examen invasivo, que tiene sus riesgos. Y segundo, es un examen caro. No todo el mundo se puede hacer una endoscopía privada y si se la va a hacer en un lugar del Estado público, pues le toca esperar bastante porque hay una larga lista de espera, una demanda insatisfecha muy grande porque tenemos muchos pacientes con signos y síntomas dispépticos que están a la espera precisamente de un procedimiento endoscópico. Entonces, ese es el inconveniente y además eso sí debe ser hecho ya por un especialista, ahí ya no llega el médico primario. Pero todo lo demás lo pueden hacer los médicos primarios. No tienen que esperar que el médico gastroenterólogo mande a hacer un test de Helicobacter pylori en heces. Si un paciente tiene una serología positiva, nosotros podemos pensar que ese paciente tiene una serología realmente positiva, es decir, es un positivo verdadero. También podemos pensar que él tuvo Helicobacter pylori. Generalmente en el primer caso son los pacientes que tienen IgM positivo. En el segundo son los pacientes que generalmente tuvieron Helicobacter en pasado, que esos son los IgG positivos. O pacientes que dieron positivo, pero tienen otro tipo de bacterias y dieron positivos como falsos positivos, pero porque tienen anticuerpos cruzados. No son realmente fiables. Como son más económicas, sí se pueden hacer como screening a pacientes asintomáticos. Si me da positivo, yo puedo hacer una prueba en heces, que es un poco más costosa, pero es más fiable. Si ya en heces me da positivo, yo paso a tratamiento. Si es un paciente asintomático. Pero si el paciente tiene síntomas y me da positivo, en un medio como el nuestro, donde hay una alta tasa de pacientes con Helicobacter, no tengo duda de que el paciente tiene Helicobacter, porque tengo laboratorio y clínica. Yo siempre digo que la clínica manda. Si a mí el examen me sale negativo, pero ese paciente tiene síntomas y tiene síntomas y tiene síntomas, yo sigo buscando. Busco en otro lado, pero sigo buscando, porque el paciente sigue con síntomas. Sí, puede ser un funcional, puede ser una displasia funcional, sí. Pero hasta que yo no descarte todo, yo no puedo decir que eso es un funcional. Tengo que descartar. Porque no es funcional hasta que yo no demuestre lo contrario. Entonces, por ejemplo, en estos pacientes habría que investigar un poquito más. Entonces digo que a la larga puede salir más caro. Podría ser. Pero si es un asintomático, como para hacer un screening general, se puede iniciar con una prueba serológica. Ahora en niños. Yo soy gastos, no trato niños, pero sí les puedo dejar así como una referencia.
Generalmente los niños tienen una sensibilidad y una especificidad mucho menores en las pruebas que las de los adultos, porque el sistema inmune de ellos ni siquiera está completo y maduro como en los adultos. Entonces, también ocurre en los adultos mayores o en los pacientes diabéticos o con enfermedades catastróficas. Entonces, en ellos hay que hacer pruebas que garanticen que tengan una mejor sensibilidad y especificidad. Ahí los serológicos realmente no son útiles. Aquí algunas cosas más actuales sobre el Helicobacter pylori para que ustedes también las conozcan, ¿no? Definitivamente, como hablábamos anteriormente, la prueba de urea en aliento es el método más estudiado y recomendado en la detección y tratamiento de estrategia del Helicobacter pylori. Después de que damos tratamiento para el Helicobacter pylori, la prueba de urea en aliento es la mejor opción para evaluar si el tratamiento funcionó o no funcionó. Y la prueba de antígeno monoclonal en heces es una prueba alternativa. Ojo con esto. La prueba debe realizarse 4 semanas después de realizado el tratamiento. Mínimo 4 semanas después. ¿Qué ocurre muchas veces? Me llegan pacientes a la consulta que el médico general muy amablemente, con mucha buena voluntad, le dio tratamiento para el Helicobacter pylori y le dieron un buen esquema, bien dado, perfecto, excelente. ¿Pero qué ocurre? Le terminan el tratamiento el viernes y le dicen vaya el lunes a hacerse el examen. Y regresa donde el médico el martes con el resultado positivo. Y le dice, no, ahora sí tiene que ir al gastroenterólogo porque su bacteria es resistente. Y el paciente corre al gastroenterólogo, gracias por la derivación del paciente, porque doctora, es que yo tengo una bacteria resistente. Me tomé como 90 tabletas que me mandó ese doctor y esa bacteria no se murió. Y estoy asustado porque esta bacteria no se muere y no se muere. Entonces, eso es un falso positivo, porque se hizo el examen de control antes de tiempo. Porque recuerden que no vemos bacterias, estamos viendo anticuerpos y los anticuerpos van a seguir ahí. Incluso en heces, a veces yo le digo, hasta 3 meses después les puede salir positivo. Ahora, hay otros médicos generales que no le mandan al gastroenterólogo. Le dicen, no, es que su bacteria es terrible, le voy a dar otro tratamiento. Y le mandan 90 tabletas más de todos los colores y otros antibióticos más. Y repiten lo mismo. Y le dan la misma historia 3 veces. Y ya cuando se cansan y ya no saben qué más darle y el paciente ya tiene la microbiota intestinal destruida y ya le da diarrea y el paciente ya no tolera y vomita porque ha tomado tanto antibiótico y tanta medicina para matar, entre comillas, ese Helicobacter. Ahí dice, bueno, ya sabe que lo suyo sí está complicado, vaya al gastroenterólogo porque ya no sabe qué hacer. Pero en realidad son falsos positivos porque la prueba no se está haciendo a tiempo. Entonces esto es importante. Hay que dejar un tiempo después del tratamiento para hacerse la prueba y explicarle al paciente, señora, si usted se hace el examen antes, le va a seguir saliendo un falso positivo. Porque los pacientes se angustian, los pacientes quieren saber ya. ¿Por qué? Porque los pacientes enseguida buscan Doctor Google y ven Helicobacter pylori cáncer. ¡Ah! Me va a dar cáncer. Mátela ya. Así como cuando yo veo una cucaracha y quiero que la maten enseguida porque me da terror ver la cucaracha. Igualito. Quiero que me la mate ya, ahorita. Y quiero ver que ya la mató. Quiero saber que ya no la tengo porque yo no quiero tener cáncer. Entonces hay que explicarle al paciente. Le puede seguir saliendo positivo el examen hasta 3 meses después. No quiere decir que tenga la bacteria. Hay que esperar para que el paciente se tranquilice, entienda y espere. Porque si no, vamos a estar dando innecesariamente antibióticos y creando resistencias bacterianas. La otra, en test del aliento también se hacen varias pruebas de test del aliento. La mejor del test del aliento es la de carbono 13, porque también hay una de carbono 14. Entonces, es más barata, pero no siempre lo más barato es lo mejor. También eso hay que tener en cuenta. Vean que sea
carbono 13. No por marketing, pero Interlab sí hace carbono 13. No sé si otros laboratorios la hagan, pero eso sí hacen la del 13. Busquen laboratorios que hagan 13. Los pacientes generalmente buscan lo más barato. Es verdad, la situación, la economía, sí. Pero si me da un examen erróneo, a la larga va a salir más caro. Porque yo voy a terminar haciendo tratamientos innecesarios, voy a terminar diciéndole tiene que hacerse una endoscopía innecesaria y se ahorró $10, pero se gastó 300 en una endoscopía. O se gastó 90 en un tratamiento que no necesitaba. Por ahorrar $10. O sea, no tiene sentido. Y esas cosas también hay que tomarlas en cuenta, el costo-beneficio. Entonces, cuando se utiliza el 13C, esa es la mejor prueba para diagnosticar el Helicobacter pylori porque tiene mejor sensibilidad y especificidad. La de carbono 14, como les decía, no se puede utilizar en niños y mujeres embarazadas, la otra sí. Así que ojo con eso. Al menos para los médicos primarios que a veces les toca atender todo tipo de pacientes, los que van a la rural, les toca atender niños, embarazadas, todo. Hay que tener en cuenta eso. Ahora, ¿qué tratamiento le damos a los pacientes con Helicobacter pylori? Como todo lo maravilloso en la medicina, todo cambia. Lo que yo les diga hoy muy probablemente después de 6 meses sea falso. Y por eso es que el médico jamás debe dejar de estudiar. Entonces, si ustedes creen que ya se gradúan y ¡ay, al fin terminé! Mentira, ahí recién empiezan. Entonces, normalmente nosotros utilizamos el triple esquema. El triple esquema consiste en amoxicilina, inhibidor de bomba de protones y claritromicina. Ese es el esquema clásico, el que utilizamos normalmente, el de primera línea. Pero muchos países han notado que hay ya resistencia y esa resistencia, luego de la pandemia que tuvimos por COVID, va a aumentar. ¿Por qué? Porque todo el mundo tomó antibióticos para un virus. Todo el mundo tomó claritromicina, amoxicilina, acitromicina, todas las inas que se les ocurrió, se las tomaron para un virus. Muy probablemente todos los que tuvieron COVID también tenían Helicobacter pylori, hablamos de 80% de la población, entre esos muchos de los que estamos aquí. Entonces, ahora los nuevos consensos hablan de esquemas cuádruples, porque las bacterias están desarrollando resistencia. Gracias a que no tenemos un control en la prescripción de fármacos y gracias a que los médicos nos dejamos mandar por los pacientes. Ocurre en las instituciones públicas y en las privadas. En las públicas porque insultan al médico si no le da antibiótico para una diarrea de un día o para una gripe, y en las privadas para congraciarnos con el paciente que quiere que le demos antibióticos. Y hay que ser enérgicos. Antibiótico al que lo necesita, el que no lo necesita, no. Entonces los nuevos esquemas hasta 2019 para el Helicobacter pylori hablan de 4 medicamentos. Lo que les decía, el manejo y tratamiento está en constante cambio y revisión. Generalmente tenemos guías. Cada año se hacía la revisión de las guías de tratamiento de Helicobacter pylori. Gracias a la pandemia no se ha hecho la revisión desde el 2019. Pero, por ejemplo, España ya no utiliza el triple esquema que se utiliza todavía en Ecuador, que es el del inhibidor de bomba, que el de preferencia es omeprazol, claritromicina y amoxicilina, porque ellos han detectado que tienen una resistencia a claritromicina del 15%. Y eso que en España usted no puede ir a la farmacia y decir, toc, toc, deme claritromicina porque tengo gripe. Sin embargo, tienen resistencia a claritromicina. En nuestro medio, probablemente la resistencia sea mucho mayor. Y esto fue antes de COVID. Ahora no sabemos realmente cuánto será. Entonces, como hablábamos hace un momento, nuestro objetivo es prevenir
matar esta bacteria para no llegar a esto, al cáncer gástrico. Porque si esta bacteria no causara cáncer gástrico y quizás solo nos diera gastritis, pues viviríamos con nuestra gastritis, nos tomaríamos nuestro inhibidor de bomba y listo. Pasaríamos nuestros 70 años de promedio de vida con nuestra gastritis crónica y no pasaría nada. Pero tenemos que evitar llegar a esto, a cáncer gástrico. Entonces, tenemos que hacer la prevención primaria, que es diagnosticar, tratar el Helicobacter, cambiar el estilo de vida, cambiar la dieta y coger al paciente aquí, antes de llegar a esta fase de acá. Ya cuando encontramos lesiones como la gastritis atrófica, la metaplasia y la displasia, pues bueno, ya tenemos que hacer prevención secundaria, porque ya estas lesiones sí deben ser manejadas ya por el médico especialista, hacer sus controles endoscópicos, ya esto es un manejo un poco más de especialidad, ¿no? Pero tenemos que hacer educación al paciente. Investigar siempre antecedentes familiares. El médico primario omite mucho los antecedentes. Los antecedentes son nuestra historia, nuestro pasado. Y tenemos que conocer nuestro pasado para evitar cometer los mismos errores en el futuro. Tenemos la obligación de preguntarles a los pacientes, su papá y su mamá, enfermedades, de qué se murieron, sus abuelos, sus hermanos, sus tíos, historial de cáncer en su familia. No preguntamos. Hay que preguntar, hay que conversar con el paciente. Estas máquinas nos han hecho robots, nos han hecho de chateo. Nos estamos perdiendo el diálogo con el paciente. Usted en una consulta, conversando con el paciente, va a sacar diagnóstico, a veces sin siquiera mandarle a hacer un examen. Solamente de saber que ese paciente tuvo la mamá con cáncer gástrico, que vive en una cooperativa donde no hay agua y compra agua en tanquero, que no hierve el agua, que toma agua de poma, que la poma es marca Patito, que ya por ahí se dice, y le arde el estómago y ha bajado de peso y no sé qué. ¿De qué color es el caballo blanco de Simón Bolívar? Y usted todavía no le ha hecho nada, ni siquiera lo ha tocado, solamente le preguntó. Y demoró 3 minutos en preguntarle eso. Pero hay que preguntar historial familiar. Si fuma, aumenta las probabilidades de tener cáncer. Si es hombre, algo tiene que tocarle a los hombres, casi siempre somos las mujeres. El consumo de sal. La sal no solamente afecta al hipertenso. Y esto es algo que hay que recalcar y recalcar, porque qué manera de gustarnos comer salado. A los ecuatorianos nos gusta la comida salada. Y esa es otra, frutas y verduras, fibra, para prevenir todo tipo de cáncer de tubo digestivo, estómago, colon, fibra, frutas, verduras. Si yo hago una encuesta, de los que están aquí les apuesto que el 70% no comen frutas y verduras. No les gusta. Y si les pregunto cuántas frutas les gusta, no pasan de 3. Les sobran dedos en una mano. Y si les pregunto verduras, tampoco pasan de 5 o de 3. Entonces, son cosas que tenemos que enseñar y cosas que tenemos que hacer, porque hay que predicar y hay que practicar. La otra cosa importante, diagnosticar y tratar el Helicobacter. Los médicos generales pueden tratar el Helicobacter. No es necesario que el paciente espere en un público 4 o 5 meses para que recién ahí el médico gastroenterólogo le dé tratamiento para el Helicobacter pylori. El médico general puede tratarlo. No hay ciencia. No es nada extraordinario. Ustedes pueden dar tratamiento para el Helicobacter pylori. Como les decía, diagnosticar cáncer temprano con seguimiento y hacer tamizaje. Este es el objetivo. Medicina moderna es de prevención. Ustedes ya no son
Los médicos de mi promoción de hace 25 años, nosotros nos enseñaban a curar. Ustedes deben prevenir. Ustedes deben bajar todas las tasas. Ustedes ya no deben recibir pacientes en estas fases. Máximo deberían llegar en esto. Máximo. Y ni eso. Ustedes deben llegar aquí, mucho. Porque ustedes deben hacer prevención. Eso es lo más importante. Aquí les dejo un cuadrito con el último consenso de cómo se están manejando con los cuatro medicamentos el Helicobacter. La otra cosa que se aumentó fueron los días de tratamiento, debido a la resistencia que se ha visto. Antes utilizábamos 7 a 10 días, ahora hay recomendaciones hasta 14 días. Es lamentable y molestoso porque, por ejemplo, esta combinación, claritromicina, metronidazol, es muy mal tolerada por los pacientes porque tiene muchos efectos colaterales. La claritromicina produce diarrea, el metronidazol produce diarrea. Ahora, estos son guías internacionales. Yo no concuerdo con este metronidazol en nuestro medio, porque nosotros utilizamos mucho metronidazol por asunto parasitosis, amebiasis. Entonces nosotros sí tenemos también ciertas resistencias a metronidazol. Y a nosotros nos toca hacer nuestros propios estudios en nuestros pacientes, en nuestro medio, que también nos falta. No hay estudios, tenemos que ver nuestras respuestas. Entonces, tenemos mucho por recorrer, mucho que hacer, mucho que aprender. No quiero cansarlos más. Espero que en algo haya podido aportar a ustedes. Quiero dejarles esta inquietud de que el Helicobacter es una bacteria que debe ser diagnosticada y tratada por el médico primario y que debe considerarse siempre como una bacteria que puede causar cáncer y es deber de todos los médicos, no del gastroenterólogo, dar tratamiento oportuno para evitar complicaciones a futuro en nuestros pacientes. Quiero también agradecer por la invitación a SUSEM y decirles que yo también soy una exalumna de la Universidad de Guayaquil y me hubiese encantado que hubiéramos podido tener este tipo de charlas de parte de especialistas y que nos ayuden un poco con temas importantes. ¿Sí? Muchísimas gracias. Doctora Leticia, qué placer tenerla dentro de este congreso. Muchas gracias por sus instrucciones. Los chicos han realizado 3 preguntas dentro del chat. Doctora, están preguntando si el diagnóstico del Helicobacter pylori tiene que ser directamente por endoscopia o también puede ser solo por sangre o por eso. Ya, es que voy a desactivar el micrófono. A ver, como les decía, el gold standard en realidad para el Helicobacter es test del aliento. Es el ideal. Pero no todo el mundo puede acceder a eso. Entonces, como screening, o sea, si yo le voy a hacer a un paciente sin síntomas, le puedo hacer un test serológico, un test en sangre, si es que el paciente no tiene síntomas. Si el paciente tiene síntomas, lo ideal para iniciar es hacerlo en heces. ¿Por qué? Porque es más barato, es más fácil y todo. Pero si yo tengo la duda ante ese examen de heces, si ya le di tratamiento, sigue saliendo positivo, esperé el tiempo necesario, esperé 3 meses, le hice el examen de heces, me vuelve a salir positivo, le di otro esquema de tratamiento, me volvió a salir positivo, me toca hacer endoscopía para hacer ya un diagnóstico histológico, porque en el histológico yo ya veo la bacteria, ya no veo anticuerpos, veo la bacteria, entonces es como que el más fiable de todos. Eso sería como que más o menos, porque depende también del paciente, no es el mismo test para todos. Pero el de heces en general es el mejor para iniciar. Listo, doctora. La siguiente pregunta de los chicos es, ¿cuál es la dieta que debe de llevar una persona que está siendo tratada por el Helicobacter pylori? Eso es bueno,
porque es algo que me olvidé. A ver, yo siempre les recomiendo a los pacientes que tienen Helicobacter pylori medidas higiénico-dietéticas. Los pacientes deben tener mucho cuidado con el asunto de lavado de manos, desinfección de frutas y verduras. Los pacientes que trabajan, que tienen que comer obligatoriamente fuera de casa, yo siempre les digo no coman cosas crudas en la calle. Entonces, por ejemplo, no se coman la ensalada del almuerzo, no se tomen el jugo que les dan en el almuerzo, no compren botellas de agua ni botellones de agua. Al menos no, como yo les digo, marca Patito. ¿Por qué? Porque en el agua es una de las principales fuentes de contagio. Lo ideal es que tomen agua hervida. Ustedes son muy jóvenes y quizás no vieron nunca en sus casas la famosa olla de agua hervida. Es más, la olla decía agua hervida. Entonces, hay que hervir el agua. Yo sé que es más trabajo, es más caro, el gas, lo que sea. Pero a la larga más caro es enfermarse y peor aún morirse. Entonces, y para ustedes también, lleven su termo con agua hervida de su casa o compren botellas de agua pero de marcas conocidas, marcas buenas, porque a veces en la calle yo veo unas con marineritos, con no sé qué, unas aguas rarísimas que uno no sabe qué aguas son. Entonces, es importante la prevención, porque usted le da tratamiento al paciente, pero el paciente se reinfecta de Helicobacter pylori, porque el tratamiento es eso, es tratamiento, no es vacuna, no lo hace inmune. Yo le digo, yo le doy tratamiento hoy, mato todos los helicobacter que usted tiene, pero usted sale y se va a tomar un jugo de esos de allá afuera, de agua puerca, y se va a llenar de nuevo Helicobacter pylori. Porque es como bañarse y salir a jugar con el lodo. No va a permanecer limpio, no va a permanecer sin Helicobacter. Entonces hay que tener esos cuidados. No es necesario hacer mayores cambios excepto de que coman frutas, verduras, ensaladas, pero desinfectadas. Y preferible, yo siempre les digo, si tienen que, por ejemplo, ustedes que están en la universidad, largas jornadas y todo, llevar de su casa las frutas, las verduras, porque ustedes en su casa las lavan, las desinfectan, pero en cambio cuando uno compra en la calle, uno no tiene ninguna garantía. Y si les toca comer en la calle, comer las cosas cocinadas, porque esta bacteria con la cocción sí se muere. A partir de los 30 grados, de que ya uno cocina, por ejemplo, una sopa, un estofado, a partir de los 30 grados se muere. Entonces, aunque yo me coma el estofado y no hubo mucha asepsia en la preparación, pero como ya se cocinó y se muere la bacteria y ya yo no sufro la infección. Entonces, esas serían como que las recomendaciones en asunto de la dieta y los cuidados para evitar reinfección de Helicobacter en los pacientes. Doctora, la siguiente pregunta que los chicos realizaron fue si son menores de 21 años y son detectados con Helicobacter pylori, ¿qué tratamiento se le tiene que llevar a ellos? Porque si mal no recuerdo, usted dijo que a partir de los 21 años tienen que comenzar el tratamiento. Sí. Pero a estos jóvenes, ¿qué se les puede dar? ¿Qué tratamiento se tiene que tener? A ver, no es que no se pueden tratar menores de 21 años. Sí se pueden tratar, por supuesto. Hay niños con Helicobacter pylori que se pueden tratar. Lo que, quizás no quedó ahí como que muy claro. Los de 21 años hay que hacerles tratamiento y seguimiento. Porque la mayoría de las personas se infectan de Helicobacter pylori en la infancia, desde chiquitos. Pero una cosa, que es lo que yo les decía, es estar colonizado por Helicobacter y otra cosa es estar infectado por Helicobacter. O sea, una cosa es tener la bacteria y otra cosa es tener la enfermedad que produce la bacteria. Entonces, generalmente ocurre eso a partir de los 21 años, porque la bacteria demora en causar daños en el estómago. No es que yo recién me colonicé de Helicobacter y ya a la semana ya tengo gastritis crónica. Generalmente hay manifestaciones o signos y síntomas ya a partir de los 21 años, porque más o menos la edad en la que ya los niños se contagian es 8 o 9 años, hasta que ya hay signos, síntomas a partir de los 21 años. Entonces, generalmente a esa edad como que ya necesitan tratamiento porque ya tienen signos y síntomas de enfermedad urteropéptica. Pero hay niños que tienen antes.
y necesitan tratamiento. Y ahí ya los ve el gastropediatra, por eso también, y los niños también, hay niños que necesitan endoscopía y para eso hay el gastropediatra que es el que les hace seguimiento y tratamiento. En jóvenes, hay adolescentes con sangrados digestivos. O sea, no es que no se tratan, sino que generalmente es a partir de los 21 años cuando ya tienen manifestaciones y necesitan seguimientos, controles y tratamiento. Pues es como que le da pico en la que ya comienzan a tener más signos y síntomas. Pero no es que no se deben tratar, sí se tratan. Si lo necesitan, se tratan. Aparte de que la edad mismo de los chicos, ellos comienzan a darse cuenta de los cambios que están teniendo. Entonces creo que Claro. también eso influye bastante, ¿no? Sí, además que, perdón, el niño a veces no manifiesta bien sus molestias, ¿no? O sea, el niño a veces como que, me duele la barriga, pero el niño no dice, no, es que tengo ardor, o es que se me regresa aquí el ácido, o no sé qué. El niño dice, me duele. Y la mamá le dice, ¿qué será? Algo que te comiste, dejar comer una golosina y ya, o sea, como que lo deja pasar. Y si ya al niño le pasó, ahí quedó. O sea, uno, a veces hasta como mamá, uno no presta mucha atención. Pero ya un adulto ya se da cuenta de, si cada vez que, no sé, como una cosa picante, un ácido, un irritante, me arde, me molesta, me da reflujo, me da náusea, esto. Entonces, hasta ellos ya comienzan, o sea, ya uno comienza a sentir que necesito ayuda, ya hasta comienza a buscar. Comienzan en la edad que comienzan a tomar alcohol, que generalmente cuando son más jóvenes no lo hacen, generalmente. Entonces ya tienen más manifestaciones, más molestias. Entonces como que es la edad pico en la que ya buscan atención. Doctora, la siguiente pregunta es, si en caso de haber una reinfección por el Helicobacter, ¿se tiene que seguir el mismo esquema o hay que cambiarlo? ¿Qué tratamiento se aplica en una reinfección? Ya, depende del tiempo. Por ejemplo, si yo tengo un paciente que tuvo Helicobacter pylori, no sé, hace 6 años. Tuvo Helicobacter, lo trataron, después de eso le hicieron un examen de Helicobacter pylori en heces de control y ya dio negativo y clínicamente mejoró, ya no tenía Helicobacter, pasó. Pero ahora nuevamente tiene signos y síntomas dispépticos y otra vez tiene Helicobacter positivo. Yo puedo repetir el mismo esquema porque es una reinfección, o sea, él se curó, no pasa nada. No tengo una resistencia bacteriana. Generalmente cambiamos de esquema cuando yo veo que el primer tratamiento no me funcionó, porque eso quiere decir que el esquema que yo di no funcionó. Pero acá es que el paciente se reinfectó, o sea, no son las mismas bacterias, sino que ese paciente no se cuidó y otra vez tiene Helicobacter. Pero él ya se había curado, o sea, yo ya demostré que él se curó, que el tratamiento sí le funcionó. No puedo volver a repetir el esquema, no pasa nada. A menos que yo dé el tratamiento, el paciente siga dando positivo, espero 3 meses más, me sigue dando positivo, ahí tengo que cambiar el esquema, porque quiere decir que ese esquema no funciona para ese paciente. Y ahí sí me toca buscar segunda línea, tercera línea, o hacer ya la biopsia para ver si no es un falso positivo y realmente ya no tiene la bacteria y yo estoy que lo bombardeo con antibióticos innecesariamente. Doctora, por último, los chicos necesitan saber cuál es el nombre específico de la prueba de heces que se realiza para verificar lo del Helicobacter. Helicobacter pylori AG fecal, así se lo pide, como antígeno fecal. Listo, doctora. Chicos, confírmenme si no tienen alguna otra pregunta, por favor lo escriben en el chat para poder realizarle a la doctora, si no, terminaríamos con la ponencia de la doctora. Listo, parece que los chicos están súper claros con la nuevamente, doctora, qué placer tenerla con nosotros. Espero que en otras ocasiones pueda seguir acompañándonos. Por supuesto, encantada. Muchas gracias. Igual antes de que termine, si quieren les voy a dejar ustedes tienen mi celular, si quieren les puedo compartir el teléfono con los chicos, yo no tengo problema. Si en algún rato tienen alguna duda, les puedo ayudar en algo, yo encantada. No les garantizo responderles inmediatamente. Ustedes me mandan un mensajito, me dejan el nombre, me dejan la duda
que aunque me demore en contestar, pero contesto. Pero no les digo llamada porque generalmente mi teléfono pasa en silencio y no contesto, pero mensajitos sí contesto. Me demoro, pero contesto. Así que a las órdenes, no hay ningún problema. Muchas gracias, doctora. Ok, un gusto, pasen muy bien.